Un país que no se cuenta completo es como un rompecabezas que le falta una pieza. Esta frase de Sofía Segovia llega hasta hoy en esta conversación que tenemos en Hablemos Escritoras. Nosotros somos Hablemos Escritoras, transmitiendo desde Austin, Texas, y ella es una gran escritora de narrativa, tallerista y de libros de enseñanza sobre la escritura. Bienvenidos a nuestro episodio 681. Es un gusto el día de hoy contar con todos ustedes. Yo soy Adriana Pacheco. Ilse, del 26 de enero de 1936 al 25 de marzo de 1938. La niña. En el primer soplo, la vida duele. ¿Cómo no llorar la primera vez que la luz lastima los ojos o la primera vez que se siente el roce seco del aire en la piel? ¿Cómo no llorar cuando los pulmones se llenan de oxígeno frío y desconocido, cuando los ruidos suaves que antes llegaban a los oídos inundados llegan duros, sin filtros? ¿Cómo no protestar con energía cuando el mundo se torna infinito y no ayuda para contener el cuerpo, hasta ese día tan ajustado, tan sostenido, tan abrazado en la oscura suavidad del interior de la madre? Así inicia el libro Peregrinos, de la escritora mexicana Sofía Segovia. Sofía Segovia nació en Monterrey, Nuevo León, en 1965. Es una de las autoras mexicanas más influyentes del siglo XXI. Novelista, periodista, guionista y tallerista, ha construido una obra que combina una profunda sensibilidad narrativa con un riguroso trabajo de documentación histórica. Ha recibido numerosos premios y su obra de ficción cubre 4 novelas: Noches de huracán, El murmullo de las abejas, Huracán, Peregrinos. El día de hoy conversamos con ella y le damos las gracias a Andrea Serna y a Mónica Delgado el gran trabajo que desde Penguin Random House están haciendo para que podamos lograr estas entrevistas tan maravillosas. Pónganse cómodos, vamos a disfrutar a Sofía Segovia. Pues muy contenta ya en el micrófono el día de hoy con Sofía Segovia. Imagínense nada más, una entrevista esperada desde hace mucho tiempo en Hablemos Escritoras. Y bueno, muy contrariada también porque ella presentó el 1 de diciembre en la maravillosa Feria del Libro de Guadalajara, que es verdaderamente una institución, un aparato enorme. Felicidades a Marisol Schultz por ese trabajo enorme. Pues Sofía presentó el 1 de diciembre y yo presenté el 2 de diciembre, entonces nos cruzamos, ¿verdad, Sofía? Ya no pude abrazarte físicamente, me hubiera encantado conocerte en persona. Ay, sí, sí, sí. Además, tienes razón, la feria es preciosa, es emocionante, pero luego nos cruzamos los amigos o en todos los días que sí coincidimos, ni siquiera tenemos oportunidad de saludarnos por tanta actividad y tanta gente que se acerca a la feria también como lectora. Claro, claro, sí, eso es maravilloso porque se hacen muchas otras sinergias, ¿verdad? Y en los pasillos, Sí. de repente te encuentras a alguien, de verdad que qué gusto. Fue una emisión maravillosa dedicada a Barcelona. Y bueno, pues el 2025 nos trajo muchísimas cosas buenas en la literatura y una de ellas es el aniversario de tu bellísimo El murmullo de las abejas. Felicidades, Sofía, ¿estás contenta por estos primeros 10 años? Muy, muy contenta, la verdad han sido 10 años de mucho aprendizaje, de muchas conversaciones con lectores, porque, bueno, son 10 años del murmullo, pero me parece a mí que coincide también con 10 años de una energía que hemos vivido todos en la literatura, esta energía que ha hecho crecer la literatura, las conversaciones, gracias a las tecnologías y todo, pero que creo que ha multiplicado también lectores. Entonces, hay muchas cosas que festejar, pero bueno, sí, El murmullo de las abejas, 10 años en las librerías, siempre también, me invitan, no terminan de llegar las invitaciones a los libroclubes, lo cual también festejo muchísimo. Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Yo agradezco muchísimo a Andrea Sena y a Mónica Delgado de Penguin Random House, el grupo editorial que nos ha apoyado tanto, pues porque abre este espacio, y felicito a Lumen por esta apuesta, porque, bueno, las editoriales reciben un libro y después no se dan cuenta, pues, qué va a pasar con ese libro, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es que llega a ti esta historia de un niño cubierto de abejas? Fíjate que me hizo pensar cuando lo leí hace muchos años y ahora lo releí para esta entrevista, me hizo pensar en este libro de los versos satánicos de Salma Rushdie, Ay, que,
que tiene esta niña cubierta de mariposas, ¿no? Cuéntanos, ¿de dónde viene este niño que además, bueno, pues es todo una mezcla de magia, de realismo, de realidad, de historia? Pues mira, empezó esta historia porque quería contar la historia de la revolución en el noreste, que es una perspectiva que no se cuenta, ¿no? Pero pensaba yo que era necesaria. Pero empieza este libro con un niño tirado en la tierra, un bebé recién nacido, que iba a venir a apoyar al narrador, y resulta que me conquistó la imaginación. Y se Ujú, convirtió en el personaje central de esta novela, pero con el problema de que lo tenía tiradito, ujú, vulnerable, así en una mañana fría, y dije: "Ahora necesito quien vaya a salvarlo", y pues la nana Reja, ¿no? Esta viejita, y dije: "Pero se va a tardar mucho, se me va a morir el niño", y ujú. entonces necesitaba alguien que lo protegiera mientras llegaba la nana Reja, y bueno, pues las abejas. Entonces, así llegaron esta triada de personajes que se convirtió en el aspecto mágico de esta novela, de una, historia muy dura que es la revolución, pero que le imprimieron la magia a esta novela, y Simonopio, bueno, como la punta de lanza de este triángulo casi mitológico, que a mí me conquistó la imaginación y el corazón, y bueno, así ha sucedido en todo el mundo. En 25, 21 idiomas tengo acá. Y seguramente ya llegaron a los 25 en lo que pasó en el Inter, ¿verdad? Increíble. ¿Por qué Simonopio? Simonopio es un nombre muy extraño, y lo que sucede es que en el 2010, cuando yo estaba escribiendo esta novela, no podía ir a Linares, yo nunca había ido a Linares, y decidí de todas maneras contar la historia, porque yo creo que de todas maneras la imaginación es muy poderosa, y mi imaginación se había construido con todas las anécdotas que contaba mi abuelo de el pueblo que tuvo que abandonar, Linares, ¿no? Y Ujú. una de esas era esta que contaba que él le había salvado la vida a Simonopio con un sinapismo, y mi abuelo tenía este sentido del humor muy, agudo. Y bueno, sabíamos que era un apodo, pero nos daba mucha risa la literación esta de un sinapismo para Simonopio. Y, me encargué de la nana Reja necesitaba un nombre para este niño que pensaban que iba a morir, y había que bautizar de urgencia, y vino a estas, archivero de anécdotas del abuelo que yo decidí usar para darle dimensión a mi historia, precisamente porque no podía ir a Linares en este momento, porque había, pues, prácticamente se nos había venido encima una ola de violencia por el narco en ese momento. Claro. Entonces, pues, en este archivero de anécdotas de mi abuelo, la nana Reja sacó el nombre de Simonopio. Lo curioso es que después, ya después publicada la novela, gracias a una lectora, comprendí que el nombre de Simonopio no existe, ¿verdad? Pero la raíz del apodo, Simón, sí, y resulta que Simón en hebreo, me enteré, quiere decir el que escucha. Qué bien, Y mira. yo no sabía mientras escribí la novela, pero la nana Reja sí, y ella sí sabía en lo que se iba a convertir Simonopio, que es en este niño que escucha con mucha atención. Claro, qué maravilla, ¿no? Y qué bonita coincidencia. Sí. Así es como también los libros se van transformando a través de las anécdotas de otras personas que les significa algo la lectura, ¿verdad? Maravilloso. ¿Qué otros libros estabas leyendo al mismo tiempo mientras estabas escribiendo El murmullo de las abejas? ¿Y cuánto tiempo te tardaste en escribirlo? Me tardé 3 años y no me acuerdo qué estaba leyendo, pero lo que sí me acuerdo es que estaba tan volcada en la investigación y en la escritura, que de repente me di cuenta de que estaba leyendo muy poco. A mí lo Mm, que me fascina es leer ficción, ¿no? Y de repente comprendí que me hacía muy feliz investigar, sí, pero también me hacía muy feliz escribir, pero a mí lo que me hace más feliz es leer. Y entonces, ujú. lo que sí, dije: "Ya no tengo ojos para leer más", ¿no? O sea, se cansa la vista, se cansa todo,
Y entonces me metí a leer en audiolibro, porque hay que leer como sea, ¿no? Y entonces, así en los momentos perdidos del día, estos de la regadera, el maquillaje o la cocina o lo que sea, a leer intensamente, pero ahora con los oídos. Y eso me sirvió muchísimo, pero no recuerdo exactamente qué estaba leyendo, porque ya son 15 años de esto, de empezar Claro. a escribir, El murmullo de las abejas en el 2010. Y sobre todo, lo que sí intenté, eso también te puedo decir, porque lo que siempre hago es leer lo menos parecido a lo que estoy escribiendo. Es así como una decisión que viene del instinto, tratar de alejarme, entonces leo lo más distinto para no mezclar ideas, Qué interesante, ¿eh? Leer lo menos parecido a lo que estoy escribiendo. pero leer Me mucho. gusta mucho esta Sí, idea. Claro, claro. Y además es como refrescante. Fíjate que yo hago algo parecido, como leo mucho en español para las entrevistas, aunque a veces también las hacemos en inglés o escritoras que ya no se les entrevista en español. Mis tiempos de relax, sí. cuando leo por entretenimiento, leo en inglés y leo autores o autoras que escriben en inglés. Entonces es como también que el cerebro un poquito respira y se va a otros lugares, ¿verdad? Es interesante. Cuéntanos un poco también acerca de, o sea, se tradujo a 21 idiomas, Sí. pero se fue a muchas otras culturas, en donde me imagino que el libro se asimiló también desde visiones muy distintas a las latinoamericanas, en donde temas como el realismo mágico, conceptos como el realismo mágico latinoamericano es tan importante, pero también hay otros realismos, ¿no? Estoy pensando en Murakami, por ejemplo, en la literatura japonesa. ¿Has tenido algún tipo de feedback de otros países que sobre este libro que pues les ha de significar también a muchos de ellos, ¿no? Sí, y en dos planos. Fíjate que, de todas maneras, la Revolución Mexicana no sucede en una burbuja, e e excepcional. O sea, en este momento de la Revolución Mexicana suceden muchas revoluciones, o están sucediendo, o Claro, están por suceder, y también la reforma agraria. Entonces, claro. por ejemplo, de toda Latinoamérica me dicen: "No, es que tuvimos nuestra reforma agraria también", y saben los conflictos que había y que tal vez todavía persisten. Y entonces, les habla muy claro de una historia que sienten muy cercana, pero luego, al mismo tiempo, en otro plano está esto que es lo universal también, donde se comparte lo humano, ¿no? Y ahí ha sido también muy bonito, porque también me escriben de todos lados y me dicen: "Leer tu novela me recordó a mi abuela". Y, Sí, y es lo bonito de sí, la sí. literatura, es a veces nos lleva muy, muy lejos para traernos lo más cercano, ¿no? Y creo que eso es lo que ha pasado con esta novela, porque en ningún idioma, además, me da gusto decir que no le han cambiado el nombre a Simonopio, ya sea en el alfabeto que escriban, pero siempre se llama Simonopio, los personajes también, Linares es Linares, lo cual me da gusto, pero Claro. además me parece que se comprueba que la literatura es un viaje y que todos queremos ir a ese viaje, es lo que nos une a todos los lectores en realidad, no importa el idioma que hablemos, es abrir un libro y a ver a dónde nos va a llevar. Esa es lo emocionante de la literatura y de leer. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces me escriben de Rusia y me escriben de Lituania y de Polonia. Hay reseñas hermosas de Rumania y está en coreano también. Y creo que eso compartimos todos. A donde nos quiera llevar el libro, una buena historia nos lleva, ¿no? Claro, hermosísimo, pues muchísimas felicidades. Vamos a hablar un poco más de este tema, pero me gustaría traer esta pregunta ya a colación, porque estás hablando mucho de Linares y estás hablando Sí, pues de una región ubicada, ¿no? sí. Entonces, estas son dos preguntas. Una es, ¿qué significa para ti escribir la historia regional? Porque hay un cierto compromiso en lo que se escribe también sobre la propia región, en donde la pequeña historia, ¿no? Como se ha llamado, Ujú, de Little People, ¿no? sí. Los que están involucrados en su día a día, en lo cotidiano, a veces son ignorados por lo que se ha conocido como la gran historia, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de ese reto y cuéntanos de ti como regiomontana.
Sí, pues mira, sí fue un atrevimiento contar esta historia. Nunca había oído el término Little People, y el Little Story, y me parece, pero da al punto que precisamente yo quiero decir que no puede haber una big story que tenga sentido sin contar las little stories. La Claro. verdad, y la mayoría, hablando aquí de México, pero yo supongo en todos los países, la mayoría de nosotros estamos en las little stories. Ahí es donde cobramos sentido y cobra sentido nuestra existencia, pero también nuestra conexión con la big story. Sí, la contamos bien y entonces eso siempre me ha angustiado, que vivo en un país que no me cuenta. Y no me cuenta porque soy del noreste, y no me cuenta además porque soy mujer y porque, digo, si me puse a hacer un inventario de todas las razones por qué este país no me cuenta, y eran varias, ¿no? Y entonces, cuando yo escribí esta novela, empecé a escribirla en el 2010, pues Ujú, con un poco de miedo, porque además México es como hay mucho celo de la historia oficial. Y no ujú, se te ocurra dar un poquito la contra porque casi es como una herejía. Y yo dije: "Bueno, pues seré hereje". Me da miedo, ujú. pero me voy a atrever a decir, que un país que no se cuenta completo es como un rompecabezas incompleto que nunca le ha servido a nadie, ¿no? Nunca ha terminado de aprender todo lo que puede aprender un país cuando se cuenta incompleto. Y yo, por lo menos, sabía que le faltaba una gran pieza a ese rompecabezas, que es el noreste, que son las mujeres, que son, el México conectado, que, es el perdedor de esta tierra. Bueno, entonces dije: "Voy a contar todo eso". Desde la región del noreste, sí, no se cuenta por incómodo, no se cuenta por incómoda, perdón, em, porque tenemos un origen muy distinto a la historia oficial mexicana, Sí, esta fundacional mexicana, y por lo tanto una evolución muy distinta. Y entonces para 1910 la realidad acá se vivía de manera muy distinta que más al sur. Y esto es lo que yo quería contar y lo conté. Lo que sucede es que yo lo conté sabiendo que, pensando que tal vez no se iba a publicar, o si se publicaba tal vez en algún lado alguien me iba a reclamar. ujú, Sucede que en realidad, llegué a la editorial, les gustó mucho la novela, pero sí me dijeron: "Pero no te ilusiones, porque tu novela es muy regional". Pero fíjate que, todavía me festejo haber contestado en ese momento que se me viniera la respuesta, todavía creo que es la correcta, que no se me viniera más al rato en la regadera, porque a veces así es donde cuando llegan las respuestas correctas, pero ahí en ese momento le dije: "Yo veo mi novela en todos lados, y no hay novela en la historia de la humanidad que no sea regional. Aunque suceda en claro, París, y aunque suceda en Moscú, y aunque suceda en el espacio, no hay novela que no sea regional". ¿Y por qué claro. México no va a querer contar todas sus regiones? ¿Por qué nada más las mismas siempre y la única idea y la única historia y la única verdad? México es un país muy diverso. Hay que empezar a abrazar la diversidad que tenemos, ¿no? Y fíjate que en estos 10 años es otra cosa que festejo, que me he encontrado con lectores que han abrazado la diversidad que yo traté de poner sobre en esta conversación, este tema sobre la mesa hay verdades que coexisten sin atentar contra su veracidad, ¿no? Y esto es lo que yo planteo aquí en El Murmullo. Me encanta, me encanta. Y qué lindo que lo digas así. Me gusta muchísimo porque México es un país tan grande que esa diversidad sí incluye. Y además tienes que pensar en que tenemos esta parte central, ¿no? Ahorita estoy pensando en Patricia Carrillo, por ejemplo, que me la encontré casualmente ahí bueno, fue a escuchar mi plática en la FIL de Ujú. Guadalajara. Y a Carmen Villoro, por ejemplo, que son todas, ellas están en la zona de Jalisco, ¿no? Que es la zona central no tan central, un poco más hacia el norte, y es una voz distinta que las de ustedes que están en la frontera, ¿no? Y las más fronterizas todavía, son historias muy diferentes. Me encanta esa riqueza y esa diversidad en la que haces tanto hincapié.
Vamos a empezar un poquito también con esta idea de tener una comunidad. O sea, tú vienes de Monterrey, como estamos ya hablando, de Nueva York, tú vienes de Monterrey, como ya estamos hablando, de Nuevo León, y además eres tallerista, Sí. entonces has construido una comunidad en esa ciudad. Platícanos de la escena literaria que te rodea, que te circunda. Bueno, esa es otra pregunta que me hicieron cuando llegué hace 11 años, en realidad, por primera vez con la novela a Penguin Random House. Me dijeron: "¿Qué hace una señora de Monterrey trepada en un cerro escribiendo, si en Monterrey nadie escribe?". Y, me dio mucha risa porque precisamente, pues, tienes que voltear a ver el país completo, también como ecosistema necesitas nutrirte de esa manera, ¿no? O sea, no nada más puedes estar también en la escena literaria contando una sola región y así, ¿no? Entonces, sí les dije: "Volteen a ver a todos lados, porque hay muchas cosas sucediendo en Monterrey". Y sí, fíjate que yo soy una, en realidad una novelista tardía. Me tardé en comprender que yo también me creía eso de que la literatura sucedía en otro lado y no en Monterrey. Me tuvieron que anunciar que se iba a acabar el mundo en el año 2000 para decir: "Ah, entonces, más vale que haga algo", ¿no? Hacía otras cosas, pero esto de el aspecto artístico de escribir, escribir una novela además, me parecía a mí algo como muy lejano y ajeno. Pero resulta que sí descubro que ya había un movimiento literario aquí en Monterrey que se quedaba encerrado en los cerros, y me invitaron a dar talleres, y ha sido otro de los grandes gozos de mi vida, esto de esta nueva faceta, esta faceta distinta, pero bajo la misma sombrilla de crear literatura. Me gusta mucho, y resulta que sí encuentro que, cada vez somos más, cada vez hay más gente intentando, lo cual a mí me parece que también era muy necesario en México, que se explorara más los talentos. Me refiero en todas las actividades humanas, ojalá se exploraran más los talentos, pero aquí mismo en la literatura, ¿cuánto hemos perdido? Porque mucha gente dejó pasar toda su vida pensando que la literatura debía hacerse en otro lado. Pues no, se hace mucha Mm, aquí, y de mis talleres han salido gente, publicada, muy exitosa también, y pienso que este ecosistema que existía aquí pequeño, muy encapsulado en Monterrey, ya está logrando cruzar los cerros, para llegar al escenario nacional, en particular, el mío, pues ya internacional, tengo esa fortuna con las traducciones y todo, pero creo que, están empezando a abrirse las puertas para que seamos de cualquier lugar y proponer una buena historia. Y que claro. Monterrey, además, Monterrey y en realidad todo el noreste, pues teníamos, pues desde nuestra fundación, pues guardándonos, porque parte de nuestra identidad radica en el silencio como método de supervivencia por nuestra propia identidad original de comunidad allá en el origen judía, perseguida por la Inquisición. Entonces, empezamos con un secreto muy guardado y hemos guardado el secreto por todos estos tiempos. Ya es hora de contar nuestras historias. Qué bonito, qué inspirador lo que estás diciendo. Y bueno, acabas de decir exactamente la palabra clave para empezar a hablar de peregrinos. Sí. Yo te tengo que contar que estuvo muy interesante porque acababa yo de entrevistar a Julia Navarro, una narradora Claro. enorme, Ajá. enorme española, y estaba yo comentando con mi nuera, con la esposa de uno de mis hijos, que iba yo ahora a entrevistarte a ti, que estaba yo ya preparándome, y me dijo lo primero, me dijo, pero ya leíste Peregrinos, ¿verdad? No vaya a ser nada más el murmullo de las abejas, por favor, también, porque le encanta ese libro. Entonces, bueno, pues me gusta muchísimo que tenemos la oportunidad de platicar también de Peregrinos. Cuéntanos precisamente de tus orígenes familiares y cómo te acerca esta historia familiar con el nazismo y sobre todo me pareció fascinante porque nosotros también venimos de una familia mexicano-alemana gringa y esta idea de la Prusia y de lo que sucede en el centro de Europa y cómo se va pues filtrando toda esta idea de que va a venir un Mesías que va a salvar, ¿no? Y que va a cambiar el destino de las personas. Estoy pensando, por ejemplo, en
Emma Sepúlveda, ahorita acabamos de traducir su libro al inglés, que es sobre Colonia Dignidad y esta migración nazi a Chile, ¿no? Cuando Ujú. se hizo este centro tan raro. Pues tú estás entrando a este tema, pero desde un punto de vista localizado allá en Europa. Cuéntanos de Peregrinos. Pues, esta pregunta en varias etapas, fue un atrevimiento contar esta historia desde la perspectiva mexicana, ¿no? O sea, desde yo soy mexicana, fue un atrevimiento ir a contar aquella historia, pero pienso que es una historia que los alemanes no pueden contar. No la pueden contar ellos al mundo, se la han de contar ahí, entre ellos la conocen, pero como perdedores y culpables eternos de lo que sucedió, y absolutos, o sea, todos, no han podido contarla al mundo. Y simplemente cuando alguien gana y se adueña de la narrativa, pues el ganador es el que cuenta la historia, y entonces la perspectiva que nos llega acá a nosotros es la de, pues, la de los aliados, estos ganadores, ¿no? Y se cuentan siempre, hay que ir a salvar al soldado Ryan, y nos cuentan estas Ujú. historias de heroísmos y heroísmos, casi siempre como se cuenta la historia, o del gran sufrimiento del Holocausto. Y está muy bien, yo creo que todavía hay muchas historias que contar de estos temas y desde estas perspectivas, estoy segura de que los vamos a ver. Pero lo que sucede es que, en ese momento, cuando me contaron la historia, eh, de los papás de una amiga mía, que son alemanes, mi amiga también nació en Alemania y se vino de niña a vivir acá, a México, resulta que me conmovió muchísimo, em, de repente abrir esta nueva ventana a una perspectiva muy distinta, de gente muy querida, y pensar que esta historia que nos es ajena y lejana vivía aquí a unas cuantas de mi cuadras de mi casa, ¿no? Y que Wow. ellos habían nacido, en realidad, cuando ya todas las cartas estaban echadas, y que para siempre, además, de niños, ya los iba a nombrar el mundo, y por la eternidad, los culpables de lo que pasó, ¿no? Y yo tenía ya algo de idea de este éxodo prusiano, me había topado con esta idea, pero imagínate, casi sentía yo que estaba escribiendo una historia ya como escribiendo una fantasía, porque estaba escribiendo una tierra que no existe y un Sí. pueblo que ya en realidad no existe. Y entonces dije, tengo que empezar por el world building aquí, porque, porque si ahorita buscas el mapa, ¿dónde está Prusia? Pues ya no existe. Y todo parte del voto de este Mesías que te dice, yo soy el Salvador, soy el único que puede, confía en mí. Y ahí va Sí. este pueblo en un momento muy vulnerable en la entreguerra, golpeados del orgullo por haber perdido la guerra, pero golpeados también en la economía y eternamente condenados también a pagar los platos rotos de la Primera Guerra y además la crisis mundial, la crisis económica mundial es de 1929 que golpea a todo el mundo, pues cada vez la economía alemana cada vez peor. Entonces llega uno que les promete que los va a salvar y Claro. se van al voto masivamente por él. En Prusia, yo revisé esto, a mí la política me interesa muchísimo siempre. Más del 90% de los prusianos votaron por Hitler y sin embargo, unos Sí. cuantos años después ya no existían. Y eso a mí me impactó, ¿no? Y sobre todo el peso de la culpabilidad lo iban a cargar los niños que apenas iban naciendo y sus madres. Y entonces me parecía que aquí había una historia muy interesante. Mi familia, yo voy a mencionar que pienso que todos en este mundo somos peregrinos, que no hay nadie que no sea producto de alguna migración, sino en tu propia vida, en tu cadena ancestral. Entonces yo me conecté muchísimo con esta idea de la migración judía acá, estoy hablando del siglo XVI a Nuevo León. Pero luego digo, Wow. pero si me conecto con eso, me tengo que conectar con el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida también. O sea, empiezo a hacer todas estas conexiones y digo, nadie puede sentirse ajeno a la migración y sin embargo siempre pensamos que esta migración forzada, que solo he comprendido que tiene dos motivaciones, la violencia o el hambre,
siempre pensamos que le sucede a alguien más, que no es nuestra. Nosotros somos dueños de esta tierra y estamos arraigados. Y sin embargo, también comprendí, digo, al escribir El Murmullo, también estaba escribiendo una historia de migración, forzada, del éxodo del campo a la ciudad en este momento, que sigue siendo una historia que sucede hasta hoy. Entonces, en realidad, yo conecto muchísimo con esta historia del peregrinaje porque estaba sucediendo, estaban pasando las caravanas por aquí, por México, estaban sucediendo de África, pasando por Grecia hacia Europa, estaba por todo, de Siria estaba saliendo mucha gente, estaba sucediendo, pero además estaba sucediendo de ciertos países como del hemisferio sur de la Tierra, y entonces no son aceptables, ¿no? Y al mismo tiempo yo quería decir, Sí, es que no importa el color de la piel, algún día la vida da muchas vueltas y algún día le toca también al hemisferio norte, como la historia de Estados Unidos. Pues su historia fundacional es precisamente un peregrinaje, ¿no? Los Pilgrims llegan tratando de ser libres de profesar su religión. Llegan a Estados Unidos y esa es su historia fundacional. Y sin embargo, ya olvidaron que siguen teniendo que agradecer, aunque pasen cada Thanksgiving, agradecer haber encontrado tierra nueva. Y más bien estaban juzgando en ese momento a todos los que arriesgaban a los hijos para llevarlos a tierra nueva. Entonces, todo esto sucedía cuando yo estaba escribiendo Peregrinos, pero además comprendí que también es la historia fundacional de México, porque sabemos que nuestra gente, los primeros ancestros mexicanos cruzaron el estrecho de Bering, esto nos decimos, ¿no? Caminaron y caminaron y caminaron hasta que dieron con el águila devorando a la serpiente. Lo que no nos preguntamos es por qué tuvieron que dejar la tierra donde habían nacido. Y cuando te preguntas esto, dices, oye, el camino no es una fiesta, no es divertido, es un riesgo sí. tremendo que solo toma la gente que viene de una situación que ya es insostenible por hambre o por violencia y que cada día no sabes a quién vas a perder y cada día no sabes a dónde vas a llegar y quiénes van a llegar, ¿no? Y entonces este es el sentimiento que quise imprimir en Peregrinos, esta es la sensibilidad mexicana que creo que con la que quise contar esta historia, pero al mismo tiempo sin querer borrar el holocausto. O sea, esa no era mi intención. Mi intención era decir, hay que cuidar el voto, fíjate. Hay que cuidar el voto porque al rato te puede pasar, que tienes que dejar tu tierra, porque los caprichos y las decisiones que toman los gobernantes son los que nos cambian las vidas, nos cambian el destino a los little people, volviendo a esta idea. Entonces, aquí otra vez estoy contando la historia de esta gente que no sale en los libros de historia, pero además que ahora ya ni siquiera tienen tierra, ¿no? Entonces, todo esto yo quise contar aquí, también Totalmente con miedo, relevante, sí, fíjate, totalmente. creo que es relevante para el momento y creo que es relevante, creo que la historia del peregrinaje, de las migraciones, es la historia más pasada, más presente y más futura, mientras no arreglemos el hambre y las guerras, ¿no? Y bueno, hasta ahorita no he encontrado que alguien de verdad pueda solucionar el hambre o quiera el hambre y las guerras, así es que es necesario hablar de esto y sobre todo no leerlo en el periódico, sino sentirlo en una novela. Claro, claro. Me gusta muchísimo, además, cómo estás retratando en el libro las cosas pequeñas que se Sí, pierden. O sea, cuando tú vas siguiendo la vida, por ejemplo, de Ilse, y es esta idea de que pues todo iba a estar bien, ¿no? Al fin iba a estar bien, acabó la Primera Guerra Mundial, viene este Mesías, que tiene toda esta discurso tan inspirador, por decirlo así, ¿no? Esa escena, por ejemplo, cuando están esperando horas a que hablen y empiezan todo el High sí. Hitler, ¿no? Que es ya pues un delirio colectivo, ¿no? Pero por otro lado, es muy interesante la forma como pones a Janus, que él, al contrario, pensando en que tal vez
su captor o donde va a terminar criando cuidando a los puercos, pues va a sentirse de alguna manera otra vez oprimido y no se siente liberado, ¿no? Porque viene huyendo de los rusos y obviamente eso hace pues un contraste, ¿no? ¿Qué es la migración para unos como un medio de salvación y qué es para otros estos sistemas totalitarios que les quitaron absolutamente todo, ¿no? Hasta lo más indispensable. Sí, fíjate que comprendí al escribir esta novela que no nada más mueren los cuerpos, muere la esperanza, muere la infancia, muere la salud mental en una guerra. Y todo esto traté de explorarlo y Janus es un personaje que me fascinó escribir aquí inspirada por hechos reales de que sí les llevaban, polacos a las, haciendas estas prusianas, granjas prusianas, pero que Ilse me contó que, ella siempre quería ir a ver a los prusianos cuando le daban, la vuelta al trigo, porque es algo que tienen que hacer para refrescarlo, porque si no se echa a perder. Y que le gustaba Sí, mucho porque los polacos hacían figuras tipo flores en el trigo tirado en el piso, hacían estas figuras enormes de flores o lo que fuera. Y a mí me conmovió muchísimo eso, porque creo que, bueno, la actitud de cada quien te hace ver esa esclavitud, porque ella me dijo, eran esclavos, o sea, era como tener esclavos, claro. pero a ella le gustaba ver estas flores, porque yo creo que en eso se comunicaban la alegría, ¿no? Algo se comunicaban sin tener tal vez el idioma, pero esta niñita se comunicaba. Y de ahí surgió, de esa idea surgió Janus, y también inspirada un poco en esta idea de El hombre en busca de sentido, de ¿cómo se llama el autor? Ah, se me olvidó ahorita. Eh, El hombre A en mí busca también. de Ahorita nos sentido, acordamos. que lo que dice es esencialmente es hasta lo más terrible depende de qué actitud tengas y cómo lo veas, y entonces quizá hasta la supervivencia depende de ti, ¿no? Y entonces, de esta actitud de las flores, hice a este personaje Janus, con esta actitud de alegría. Y tuve que ir a Claro. investigar qué le pasó a Janus antes para que esto fuera alegre, ¿no? Y para empezar la soledad absoluta de quedarse abandonado en un bosque de donde salen todas estas figuras mitológicas, los cuentos alemanes, ¿no? Los gigantes o los lobos. Y entonces me dio pie a muchas cosas, pero me dio pie sobre todo también a ver cómo él ya no hace nada más figuras, él cuenta cuentos en el trigo. Y cómo son los Sí, cuentos, sí. creo yo, los que nos tienden puentes a todo el mundo, ¿no? Y por eso nosotros comprendemos, cuando nos cuentan la historia de Caperucita y el lobo, lo comprendemos, porque las fábulas son, yo creo que el puente más universal que hay. Y Janus logra este lazo con Ilse porque le cuenta estos cuentos, aún antes de tener las palabras en el idioma correcto, ¿no? Pero simplemente los cuentos en estas figuras hablaban por él y lo hermana con Ilse. Me encantó ese aspecto de tratar de ver, hacer lo mejor posible aún en las circunstancias más terribles. Claro. El autor del Hombre en busca del sentido es Víctor Frankl. Entonces ya lo tenemos acá. Pues qué hermoso, me dejas muy conmovida. No quiero acabar esta conversación tan interesante sin antes pensar en tus niños. O sea, la idea de los niños, y me permito leer ahorita de otro libro que les recomiendo muchísimo. Estamos conversando con Sofía Segovia. No se pierdan sus libros, de verdad maravillosos. Bueno, pues este libro, Huracán, es una historia completamente distinta de todas las otras cosas que pudieran leer de ella y por otro lado se dialoga con sus otros libros. Empieza así, dice El regalado. Oiga nada más esto. El tiempo entre cerdos, 1938-1950. Aniceto Mora era regalado, no era hijo, ni huérfano, ni adoptado. Soy regalado, decía siempre. ¿Que es un borracho? Es que soy regalado. ¿Que anda con viejas? Es que soy regalado. ¿Que es un arrastrado? ¿Que anda perdido? ¿Que anda solo? Es que soy regalado. Lo decía como respuesta mágica para todo, por cualquier motivo, por cualquier excusa. Era algo que de niño le había funcionado muy bien y que probaría ser de utilidad el resto de sus días. Aniceto Mora no había nacido regalado. Claro que no.
Había nacido de madre y padre como cualquiera. Había nacido hijo. ¿Que cómo había dejado de ser hijo para ser regalado? Esa es la pregunta que se haría hasta su último suspiro. Pero no habían hecho falta trámites para que el niño Aniceto, de 6 años, pasara de un estado a otro, de un día a otro. Me parece un inicio muy fuerte, sobre todo en todo lo que está pasando ahora con los niños, con las guerras y con todos los niños regalados que van a salir. Y por otro lado, me gusta muchísimo tu sentido del humor, esa ironía, esta idea de que, bueno, pues soy borracho, bueno, pues ¿qué esperaban de un niño regalado, no? Me encanta. Cerremos brevemente un comentario sobre tus niños, sobre Huracán. Y bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero me encantaría escuchar sobre este último libro. Bueno, es mi primera novela y la escribí en el año 2000, empezando el año 2000. ¿Y qué iba a pasar en el 2000? ¿Qué pasaría en el 2000? Iríamos a unas elecciones para cambiar a este partido que había durado ya 70 años. Entonces, esta novela es una novela muy crítica del país que se había construido bajo aquellos gobiernos que trataban de etiquetar y de marcar a una gran parte de la población con un solo adjetivo. Y entonces aquí, pues toda esta novela es metafórica y es muy crítica de aquel sistema que yo pensé que nos estábamos sacudiendo ya para siempre de nuestra historia, o que era necesario hacerlo, Mm. ¿no? Entonces, esta es una etiqueta que tiene él, un adjetivo nada más, y este es un niño que aprende a definir su vida y aprende a definirse por el resto de su vida con un solo adjetivo sin agregar más. Entonces sí se pregunta, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? Y sin embargo no hace nada por agregar adjetivos a su vida. Y es un niño al principio que es víctima, pero que después, con el paso de los años, pues como todos tenemos que dejar de ser niños y empezar a hacernos responsables de nuestros actos. Y sin embargo, muchas víctimas después no logran dar el paso y quizá después se conviertan en victimarios. Entonces es una novela, es ficticia, pero a la vez muy realista. Y sí, está escrita, es dolorosa, pero al mismo tiempo tiene mucho sentido del humor, porque yo creo que hay cosas que son tan dolorosas que mejor las contemos con sentido del humor. Y todos los niños me han preguntado, ¿por qué en todas tus novelas hay niños abandonados o perdidos o solos? O pues yo no sé, todavía tengo mucho que explorar de mi vida. Yo no sé si es aquella vez que me le perdí a mi mamá en un rancho por 20 minutos. No sé, yo creo que en verdad pienso que a mí me gusta mucho explorar a los personajes. En realidad mis novelas son más Claro, character driven, más que plot driven, o sea, más que por la trama van a explorar el personaje. Y el resulta que personaje, creo que no se claro. puede explorar un personaje. Yo creo que la infancia es definitoria, si la dejas, ¿no? Todavía se puede resarcir, pero bueno, hay niños en mis novelas que lo hacen, otros que no lo hacen. Hay otros que, a pesar de su origen, que parece así como perdido, en realidad son hallados. Entonces, cada uno tiene su experiencia propia y han recorrido caminos distintos y me ha gustado mucho recorrerlo con ellos. Increíble, pues magnífico. Bueno, pues esta entrevista está grabada en el 2025, pero sale en el 2026 y en el 2026 tenemos un nuevo formato y esta se llama, al final estamos cerrando estas conversaciones con 3 preguntas breves, con 3 respuestas breves. Entonces tienes que ser lo más breve posible, ¿Seré Sofía, capaz? para contestarme las siguientes preguntas en Ok. una sola oración. Entonces, la primera es, ¿cuál es la cosa más extraña que haces mientras estás escribiendo? Me limo las uñas. ¿Cuál fue el primer consejo que te dieron cuando estabas considerando volverte escritora? Pues no fue consejo, más bien fue una pregunta y la pregunta fue: ¿de qué va tu novela? O sea, esa pregunta lo que sucede es que vino cargada con tal fuerza que destruyó todos los muros que yo tenía. ¿Piensas en el lector mientras escribes? No, pienso en lo que estoy escribiendo y sin embargo aquí dentro de mí siempre, siempre escribo con la aspiración a ser leída.
Bellísimo. Sofía, pues muchísimas felicidades. Ha sido un privilegio enorme, enorme tenerte hoy en Hablemos Escritoras. Felicidades, muchos libros más por venir. Muchas gracias a ti, gracias por recibirme aquí. Al contrario, un abrazo grande. Una vez más, muchísimas gracias a Sofía Segovia por esta hermosa entrevista y muchísimas gracias a Andrea Serna y Mónica Delgado del grupo Penguin Random House por haberla hecho posible. Y gracias también a quienes conforman este maravilloso proyecto. Desde Tras Bambalinas, Andrea Macías Jiménez, Brenda Ortiz, Cristian Josefi. En nuestras colaboradoras Liliana Valenzuela, Anjane Delgado, Fran Denstedt, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Julia Santibáñez, Valeria Rey de Castro. Nuestro grupo LAM, Gabriela Polit, Gisela Cosac, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Mónica Surmuc. En traducción, Alice Banks y Andrea Macías. Nuestra artista invitada, Mitana Josefi. Y parte de nuestro equipo también, Alex Boise. La imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño, la plataforma Nasolab, todos los derechos reservados 2026.